Amén. Queridos hermanos, muy buenos días. Dios les bendiga mucho, hermanos. Bueno, en esta mañana vamos a comenzar con el mensaje de este día. Yo quisiera invitarle que abra su Biblia en San Juan capítulo 3, versículo 16, y vamos a leer hasta el versículo 21. La palabra de Dios nos dice de esta manera: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén, queridos hermanos. Hoy vamos a hablar, hermanos, del gran amor del Señor, el gran amor de nuestro Dios, ¿no? La palabra del Señor nos dice en San Juan capítulo 3, versículo 16, nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. La palabra del Señor nos dice: porque de tal manera. La palabra del Señor, hermanos, y tú que nos estás escuchando, el Señor te ama mucho. Dice aquí la palabra de Dios: porque de tal manera. Es un amor, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ese es el amor, yo diría, inconmensurable de nuestro Dios, que no tiene tamaño, ¿no? Eso nos dice un amor sin medida que tiene para con todos nosotros en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. El Señor te ama mucho, querido amigo, que tú estás escuchando. Nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Ese es el amor que nos tiene a nosotros el Señor. Un amor incondicional, un amor que no puede ser medido, un amor que dio incluso, como dice su palabra, a su Hijo unigénito. ¿A quién? A Jesucristo, para morir por ti, para morir por mí en la cruz del Calvario. Hace más de 2000 años vino el Señor Jesús, dice la palabra, siendo Dios, se hizo semejante a los hombres. Vino como siervo a morir en una cruz y fue obediente hasta la muerte, nos dice la palabra del Señor. Y eso es el amor de nuestro Dios, ¿no? Un amor inmenso que nos tiene. Por eso dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios, ¿no? Es un amor que no tiene discriminación, ¿no? Él no hace acepción de personas, dice su palabra. Él ama a todos. No importa la etnia, la raza o el color o el lenguaje que tengas, el Señor te ama. Por eso dice: amó al mundo. Y es un amor sacrificado, que ha dado a su Hijo unigénito, dice la palabra del Señor. A su Hijo unigénito, a su único Hijo, ¿no es cierto? Ha dado para morir por mí, por ti, dice, ¿no? En ese lugar donde Jesús murió en la cruz del Calvario deberíamos estar nosotros. Pero estaba ahí Jesús, el Cordero que quita el pecado del mundo. Un Cordero sin mancha, dice la palabra del Señor. Realmente vino el Hijo de Dios a morir en la cruz del Calvario, dice, ¿no? La palabra. A ver, vamos a leer. Nos dice también la palabra del Señor, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor no quiere que te pierdas. En estos últimos tiempos dice que el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, dice la palabra del Señor, ¿no? Es paciente, porque la venida del Señor está cercano. Ya viene el Señor, pero ¿por qué no ha venido? Porque es paciente para contigo como para mí. Yo doy gracias a Dios. ¿Por qué? Doy gracias a Dios porque el Señor ha sido paciente conmigo. Porque yo estaba en el mundo y el Señor me encontró, me llamó, me salvó
Por eso doy gracias, porque el Señor ha sido paciente conmigo para rescatarme. De la misma manera, también el Señor es paciente contigo. El Señor está esperando ese día que tú te arrepientas. Pero el Señor vendrá pronto ya. Vendrá pronto. Las señales, las profecías se están cumpliendo, dice la palabra del Señor, ¿no? Por eso dice que ninguno se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que quiere dar el Señor. Tan solamente es creer en Él. Creer en ese regalo gratuito que es la gracia. Por eso dice la palabra, por gracia sois salvos por medio de la fe. Solamente es creer en el Señor. Y estamos en un tiempo de gracia. Y el Señor vendrá pronto. Se terminará ese tiempo de gracia y el Señor vendrá. Y esta tierra tendrá juicio. Por eso es hoy el día que hoy mires al Señor. Mires la cruz en este día, ¿no? Por eso nos dice, es un favor, como dice, a ver, Juan, capítulo 3, versículo 36, nos dice ahí mismo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Tan solamente es creer en el Hijo de Dios, nos dice la palabra, ¿no? Tan solamente es creer en Él. Y eso nos dice la palabra del Señor. Por eso dice, porque de tal manera amó. Es un amor que no entendemos nosotros los humanos, que ha dado a su Hijo único para morir por nosotros, ¿no? Y esta es la palabra de salvación. También dice, vamos a ir al versículo 17 de Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El Señor quiere una cosa, que seas salvo, quiere salvarte. Él no vino a condenar, sino a salvar el mundo en estos tiempos. Muchos están enfermando, muchos están muriendo. Tal vez es este el último día, el último mensaje que estés escuchando. Por eso dice la palabra del Señor que Él ha venido a salvarte. Tan solo tienes que creer en el Señor Jesús, tener fe y tener confianza en Él. Como el ladrón en la cruz, en sus últimos momentos, ahí estaba Jesús y estaba el ladrón en la cruz. Y en ese último momento Jesús le salvó al ladrón en la cruz, ¿no? Eso nos dice la palabra del Señor. El versículo 18 nos dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, dice la palabra. Tan solo es creer en el Señor, es arrepentirse de los pecados, de nuestros pecados, creer en el Señor, para que nosotros realmente seamos salvos. Pero si no creemos, si decimos que no existe Dios, realmente nos estamos condenando. Tenemos que creer en el Señor, dice la palabra del Señor. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, dice la palabra del Señor, ¿no? Aquí nos dice algo tremendo, ¿no? Nos dice la palabra del Señor, ¿no? Y esto es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Quién vino? Jesús al mundo. Él es la luz del mundo, Él vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas. ¿Qué quiere decir? Que los hombres amaron más el pecado. No quisieron arrepentirse de sus pecados, ¿no? ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Vemos que en este tiempo es así, hermano, querido amigo. Este tiempo es un tiempo que ya tenemos que reconocer al Señor, que ya tenemos que pensar, porque no sabemos. Vemos que hay mucha muerte en todo lado. Muerte por aquí, muerte por allá, muchos enfermos. Es hora que el Señor te está llamando al arrepentimiento. Por eso dice, no queriendo que ninguno perezca, mas todos procedan al arrepentimiento, dice su palabra. Y eso tenemos que hacer, ¿no? Tenemos que arrepentirnos, tenemos que reconocer que hay un Dios, reconocer que hay Dios en este mundo, que hay un Dios, ¿no? La palabra de Dios nos dice eso. El versículo 20 nos dice,
porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz porque sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios, dice la palabra del Señor, ¿no? Aquí vemos, ¿no? El Señor dice, hermanos, que nos va a probar por nuestras obras, ¿no? ¿Cómo somos? Así que yo te animo que tengas confianza en Él. Él ha muerto en una cruz, como en Isaías 53 dice, ¿no? Él pagó por todas nuestras rebeliones, nuestros pecados. Fue molido, dice la palabra del Señor. Y nosotros estábamos descarriados, nos dice, ¿no? Así que este es el tiempo que debemos nosotros reconocer que hay un Dios, y que Él ha demostrado su gran amor. Él no solamente era con palabras, sino con hechos ha demostrado, ¿no? Su palabra, con hechos. Él vino a este mundo, Jesús, a pagar los pecados. Y hoy este es el día que reconozcamos a nuestro Dios, hermanos, ¿no? Y amigos. La palabra del Señor nos dice en el versículo 21, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios, ¿no? Así que aquí nos habla que debemos practicar la verdad, que debemos practicar la palabra del Señor. La palabra del Señor, ¿qué nos dice? Jesús decía que Él es la verdad, Él es el camino, la verdad y la vida. Y su palabra es verdad. Y debemos creer en Él, practicar, no solamente ser oidores de la palabra, sino, como dice, hacedores de la palabra, hermano. Amén. Espero, querido hermano, que este mensaje te aliente también a ti. Esperemos eso, querido hermanos. Yo quisiera hacer una oración por todos nuestros hermanos también, los que están enfermos, por nuestros hermanos en la fe. Vamos a orar. Gracias, amado Dios, por este momento que hoy tenemos, Señor, un tiempo más, amado Dios. Te pedimos, Señor Jesús, gracias, Padre Santo, gracias, Padre amado. En este momento, Señor Jesús, te doy gracias por todo, Señor Jesús. Y cuida a nuestros hermanos y hermanas. Cúbreles, Señor Jesús, Padre Santo. Tu Santo Espíritu y tu presencia esté alrededor de ellos, Señor Jesús. Padre Santo, aún Padre Santo, por aquellos que están enfermos, Señor, con coronavirus, Señor Jesús, ten misericordia, dales una oportunidad más, Señor, para que se arrepientan, Señor Jesús, en estos tiempos tan difíciles, Señor. Porque dice tu palabra que tú amas tanto, Señor, a nosotros, Señor Jesús, que has dado a tu Hijo unigénito, amado Dios. Gracias, amado Dios, gracias, amado Jesús, te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, querido hermano. Dios le cuide a usted, como siempre vamos a pedir a nuestro Dios, pero siempre tenga esas medidas de seguridad donde salga también. Dios le bendiga mucho. La paz de Dios sea con todos ustedes, queridos hermanos.